Bienvenidos al podcast Nutrición y Más de Tu Health. En este podcast aprenderás sobre temas de nutrición y bienestar. En Tu Health nos gusta aterrizar toda la información basada en evidencia científica a un idioma entendible y digerible para todos. La nutrición no debe ser complicada, ni se debe sentir que es algo que solo una pequeña parte de la población entiende. La nutrición es para todos. Todos nos alimentamos y todos tenemos una meta. Así que relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas somos Tu Health. Hola, Tu Healthers, ¿cómo están? Espero que increíble. Oigan, hoy tenemos un podcast un poco diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un invitado especial que, como podrán observar, él vive en Querétaro. Entonces, pues bueno, vamos a presentárselos. Él es el doctor Julián de la Rosa. Julián, muchísimo gusto, qué padre que estás aquí con nosotros. Gracias por darnos parte de tu tiempo, de este espacio, porque el tema de hoy va a estar increíble. Y es uno muy, muy cotizado. Muy cotizado. Entonces, hablemos del famosísimo pan, ¿no? Y antes de empezar a platicar sobre esto, nos gustaría que te presentaras un poquito, que nos comentaras un poquito sobre tu trayectoria, para que la gente se familiarice un poquito contigo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de poder platicar acerca del pan, que es una de las cosas que pues, he trabajado en los últimos años, tanto en parte de investigación como en parte de consultoría, ¿no? Que también me dedico. Pues yo trabajo en el Tecnológico de Monterrey, soy profesor e investigador, que es una de las categorías que están ahí en el TEC. Además de eso, pues también doy clases. Normalmente doy clases de ciencia y tecnología de cereales, procesamiento de alimentos, todo lo que tiene que ver con procesamiento de alimentos y ese tipo de cosas, ¿no? Y enfocadas a obtener productos también nutracéuticos enfocados con la salud, ¿no? Para prevenir enfermedades crónico-degenerativas y todo esto. Pues tengo estudios de doctorado, soy egresado del Politécnico Nacional y pues he tenido estancias de investigación en el extranjero. Por ejemplo, estuve en Iowa State, estuve 6 meses. Y también he estado en Purdue, estuve casi un año en Purdue trabajando en un centro de investigación especializado en carbohidratos. Dentro de esto, pues obviamente es un componente principal de los productos de panificación. Y pues estoy en el campus Querétaro, de aquí del TEC. Y pues hablemos de pan. Excelente, ¿no? Pues Seguramente si alguien sabe del pan aquí, es el doctor Julián. Exactamente. Entonces, él va a destruir todos los mitos que pueden llegar a existir, nos va a aclarar muchísimas cosas. Sí, precisamente por eso lo queríamos invitar, porque vamos a como mezclar esta parte como técnica y química del alimento junto con la parte nutricional, que mucha gente luego tiene duda, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el pan? ¿No? Últimamente se ha vuelto como que medio que el enemigo en general. Mucha gente le tiene miedo, mucha gente lo sataniza. Nos toca escuchar mucho en consulta como que, ay, es que como mucho pan y como si fuera algo malo, ¿no? De cierta manera lo vemos como si fuera el alimento más nocivo, pecador, ¿no? Normalmente la gente cuando quiere bajar de peso, ¿qué piensa? Voy a eliminar el pan, ¿no? Entonces, de cierta manera como que es algo que hemos querido venir platicando porque la realidad es que Bárbara y yo nos encanta el pan, desde ahorita lo decimos. Nunca lo hemos quitado de nuestra dieta, nunca lo hemos quitado de las dietas de los pacientes a menos de que sea necesario, porque sabemos obviamente todas las implicaciones que tiene en la salud, que justamente ahorita vamos a platicar y pues porque obviamente porque nos gusta, ¿no? Y creo que primero que nada tenemos que aclarar qué es el pan, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre este tema. Lo único que yo puedo comentar aquí es que simplemente el pan ha estado desde siempre, ¿no? A lo mejor, Julián, tú nos puedes aclarar un poquito más este tema, pero en todas las culturas está presente. Y pues prácticamente se le considera un carbohidrato complejo, ¿no? Entonces eso es algo también positivo en la parte de nutrición. Sí, exactamente. El pan tiene miles de años aquí, ¿no? Ya va de la mano con el desarrollo de la humanidad. Realmente hay indicios de que hace más de 11,000 años en China se empezaron a procesar semillas, que esa es la primera parte, la más importante, ¿no? ¿De dónde obtenemos los ingredientes? Pues de semillas. Entonces, las semillas, ha habido un gran avance tecnológico, aunque no pareciera como tal, pero el hecho de
cocinar una semilla o de moler una semilla ya es un procesamiento que se le está dando, ¿no? Entonces eso de la panificación, como mencionas, ¿no? Ya tiene, cada cultura yo creo tiene un tipo de pan específico, y aquí México, como ha sido centro, pues, ha sido como, han convergido diferentes culturas aquí a lo largo de su historia, hay una infinidad de panes bastante grande, ¿no? Con diferentes características, sabores, texturas, procesos que se tienen que llevar a cabo. Y sí, es un alimento bastante complejo. Realmente yo lo definiría como una matriz muy compleja de moléculas, ¿no? Que las cuales no hay que perder de vista que cada una tiene características propias, ¿no? Claro, complejo y a la vez como muy sencillo en el aspecto de que requiere muy pocos ingredientes, ¿no? Es agua, levadura y la harina, ¿no? Entonces, a final de cuentas es algo relativamente natural, se podría decir, pero muy complejo en su proceso y todo, ¿no? Entonces, realmente es algo que ha estado con nosotros desde siempre. Y las dos, si no estoy mal, los dos como cereales que más se utilizan son el centeno y el trigo, ¿cierto? ¿No? Tienen este proceso de panificación. Sí, así es. El centeno y el trigo son los dos principales a nivel mundial. Obviamente, digamos que los primeros panes o los panes originarios fueron elaborados más con centeno que con trigo. El trigo relativamente es un cereal relativamente nuevo, si lo queremos ver así entre comillas, ¿no? Porque ha sufrido un proceso de domesticación también, ¿no? Así como domesticamos a los perros o a los gatos. Entonces el pan es el centeno y el trigo son los dos cereales principales que los cuales se fabrican harinas para producir panes, ¿no? Pero el centeno, digamos que es un poquito más antiguo que el trigo. El trigo ha sufrido un proceso de domesticación desde hace muchos siglos, pero eso es importante porque realmente los panes originarios, o si nos ponemos a rastrear o a mapear todos los que existen en diferentes países, principalmente en Europa, pues provienen del centeno, ¿no? Entonces, todo esto de la masa madre se originó con el centeno. O sea, realmente el trigo tiene relativamente menos tiempo en cuestiones de procesamiento. O sea, es el más modernón, el del trigo. Exacto. Sí. Mira, qué interesante. Ahora, Julián, una duda. ¿Qué diferencia hay entre el pan entero versus el no entero? Que es algo que ahorita se escucha mucho y que uno te conviene más que otro. Que ahí es donde muchas veces creo, me gustaría añadir, que no todo, como que la gente le tiene miedo al pan o le tiene miedo a los carbohidratos, pero siempre les decimos en consulta, es que no todos los carbohidratos fueron creados igual, ¿no? Entonces, hay de carbohidrato a carbohidrato, ¿no? Y hay de producto a producto, y obviamente aquí nos gustaría que tú dijeras con tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre un grano entero y un grano a lo mejor, ¿qué? ¿Refinado? Sí, uno refinado, porque aquí el problema es que la gente escucha carbohidratos y se asustan, porque también hemos escuchado la parte de el carbohidrato, los azúcares simples, las donas, como que luego piensas en eso. Pero ya, en automático bloquean todos los panes integrales. Es normal, yo creo, ¿no? La gente luego piensa en lo rico primero, lo que le otorga placer. ¿No? Recordando eso, pues el comer es un acto de placer, ¿no? Y entonces, las semillas de los granos, cualquiera que sea, pero hablando específicamente de granos panificables, pues el centeno y el trigo, tienen todos esos azúcares que ustedes acaban de mencionar. Tienen almidones, tienen fibras, tienen azúcares sencillos, tienen azúcares no tan sencillos, tienen azúcares no digeribles, que también tienen alguna función muy específica ahí en el metabolismo humano. Y tienen otros compuestos que tal vez no tomamos mucho en cuenta, pero son muy importantes, que ayudan mucho a la salud en general, ¿no? Como son los antioxidantes o los pigmentos que están presentes en los granos. En los últimos años, como dicen ustedes, ha habido un debate muy grande y mucha investigación al respecto, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de un producto con grano entero a uno grano refinado? Grano entero es cualquier grano nativo o que tenga todos sus componentes íntegros, sin modificación. Esto no quiere decir que vamos a masticar granos de trigo o granos de centeno, obviamente, ¿no? Sino que tiene que llevar un proceso. La molienda únicamente va a servir para romper estos granos, pero va a seguir preservando el salvado, que comúnmente se conoce como salvado, pero que realmente se conoce como pericarpio, que está compuesto de fibras, y dentro de esas fibras es una maraña muy compleja que obviamente no alcanzamos a ver a simple vista, pero que si tenemos tal vez la oportunidad de verla a contraluz, en la luz del sol, podemos observar que tiene como venitas chiquitas, ¿no? Okay. Ahí dentro de esas capas, exactamente, es la parte exterior. Es lo que necesitamos. Okay. Exacto. Dentro de esa capa se encuentran muchos pigmentos y también minerales.
que son muy importantes para la dieta, porque ustedes saben también que los minerales sirven como cofactores para algunas hormonas o para algunas enzimas y el proceso digestivo como tal. Entonces, eso viene del grano entero. Después, pues el almidón con todo lo que tiene, el almidón no está solito dentro del grano, ¿no? Normalmente nos imaginamos como que el grano es puro almidón y ya. No, dentro de esa parte blanquecita que vemos en el grano que partimos y rompemos una semilla de maíz, por ejemplo, o un trigo, llegamos a ver zonas blancas y un poquito medias amarillentas, cremosas. Eso se llama endospermo. Y el endospermo es una estructura que está compuesta de almidón y de proteína. Esto tal vez igual pensamos, ¿dónde está la proteína? Está en el endospermo. No se puede observar a simple vista, pero ahí está, ¿no? Entonces, y después también otra parte muy importante del grano entero y que también es una de las partes del grano que provoca una serie de desafíos tecnológicos para procesarlo, es el germen o la parte donde sale la raíz de esa semilla. Es lo que esa hace parte que germine, exactamente, ¿no? Entonces, esa partecita tan pequeña que más o menos es como un 20% del grano en tamaño, está súper cargada de proteínas y súper cargada de enzimas. Esas enzimas son las que nos van a dar productos maravillosos como es el pan de masa madre y también la cebada, la malta, perdón, con la que hacemos cerveza y ese tipo de cosas, ¿no? Y también granos germinados, que son también, hay muchos productos ahorita en el mercado, ¿no? Con ese tipo de cosas. Ese es un grano entero, tiene todos sus componentes, tiene todas sus partes y están presentes en ese producto, digamos, ¿no? Se supone que un pan elaborado con grano entero tendría que ser, tomo el grano de trigo o de centeno, lo muelo y con ese producto de la molienda, esa harina, hago mi pan. Ese sería un pan de grano entero. Para términos, obviamente, de facilitar las cosas en producciones masivas de pan, lo que ha hecho la industria es que ha hecho a un lado tantito la fibra y la proteína. ¿Por qué? Porque esa provoca muchas características de absorción de agua en el proceso. Obviamente, entre más agua absorba un producto, más denso va a ser y más difícil va a ser procesarlo. Y también, obviamente, si nosotros comparamos el volumen de un bolillo que está elaborado con grano entero y un bolillo que está elaborado con grano refinado, veríamos que el volumen es diferente. El tamaño de las celdas, esas que luego vemos muy bonitas cuando partimos el pan y que se observan los agujeros y todo esto, no se podrían desarrollar igual si utilizáramos un grano entero. Tendríamos que hacerle alguna modificación a este procesamiento, ¿no? Pero realmente la única diferencia es que la harina de grano entero pues carece un poco de fibra y carece de grasa, que también es otra parte importante porque si se la dejamos puede provocar que el producto no dure tanto tiempo en anaquel, ¿no? Que provoque rancidez, pues. Ok, entonces, en pocas palabras, tú dirías más o menos, el grano entero mantiene como todas sus propiedades, ¿no? Se podría decir que es como que el grano como tal, con sus vitaminas, sus minerales, su fibra, intacto, sin tanto procesamiento, sí algo de molienda y demás, pero nos aporta pues esa fibra, mantiene esas vitaminas, las 3 capitas, mantiene las 3 capitas que mencionaste, entonces hasta cierto punto es algo pues relativamente natural y relativamente bueno para nosotros, ¿no? Por todas las cuestiones que tiene esas mismas capas. Y un grano refinado es un grano que fue procesado, que le quitaron, por así decir, pues los minerales, las vitaminas, la fibra, y lo dejaron como el puro endospermo, o esta parte como de almidón, se podría decir. El almidón y el gluten, ¿no? Y que a final de cuentas no es malo, simplemente no te aporta todos estos nutrientes que te aportaría un grano entero. ¿Y por qué se hizo? Pues porque la industria decidió que era mucho más fácil mantener y procesar este grano refinado, ¿no? Que sería el equivalente a un, por ejemplo, pan blanco, perdón. O sea, la diferencia entre un pan blanco y un pan integral, ¿no? Y claro que el pan blanco tiene mayor vida de anaquel versus el integral. Entonces, pues también conviene ahí un poquito para las industrias, a veces utilizar las harinas blancas, ¿no? Sí. Sí, realmente también es por cuestiones de practicidad, ¿no? Si nos ponemos a pensar, nuestra vida es más rápida ahora, ¿no? Necesitamos tener las cosas disponibles durante más tiempo. Entonces también, obviamente, ese proceso de eliminación de algunas fracciones del grano no es nada más que le quitemos y ya. Siempre, por ley, por norma, hay que enriquecer esa harina, o sea, hay que agregarle esas vitaminas, esos minerales que perdió durante el proceso de refinamiento
para que pueda tener un aporte nutricional pues adecuado. No es nada más de que le dejamos sin nada y ya no se va así, pero tiene aporte. Se le aportan, se enriquecen, haz de cuenta. Se pueden enriquecer. Pero la diferencia a lo mejor sería la fibra. No tiene la misma cantidad de fibra que un integral, ¿no? Sí. Ok. Ahora, me gustaría hablar un poquito sobre estas dos cositas por las cuales hoy en día mucha gente tiende a huir del pan. O sea, que escuchan pan y huyen más que nada. Yo creo que por estos dos puntos podemos mencionar. Número 1, ¿el pan me hace engordar? Entonces, aquí me gustaría aclarar esto, to Helters, que la verdad es que el pan, como se sabe, ningún alimento por sí solo nos va a hacer engordar. ¿Okay? Exacto. Entonces, de hecho, hay diversos estudios que demuestran que nos puede ayudar ese consumo de fibra como una estrategia para pérdida de peso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fibra nos induce saciedad. Entonces, ¿por qué nos podría, bueno, es importante cuidar las porciones tanto del pan como de cualquier otra cosa que consumas? Tortillas, papas, proteína, aguacate, o sea, grasas, hasta alimentos de la mejor calidad. Aquí la clave es que si el consumo energético excede tu gasto energético, o sea, tu gasto de calorías, si tú comes más calorías de las que gastas, vas a aumentar tus niveles de grasa, aunque sean fuentes nutritivas. Entonces, sea pan o sea lo que sea. No, y además importante recalcar aquí que el pan como tal, natural, que no tiene azúcares, que no tiene tanta cosa, en general, pues es un alimento bastante nutritivo, ¿no? O sea, aporta bastantes cosas buenas. El problema es que lo relacionamos con lo que está altamente procesado, lo que tiene muchísima azúcar. La concha, exacto. La dona, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Todos son lo mismo. No es lo mismo comerte una conchita que comerte una rebanada de pan integral, ¿no? Entonces, así es, el pan no nos va a hacer engordar, ¿ok? Todo depende, acuérdate de tu balance, pues Jessy y yo siempre comemos pan, en nuestros planes de alimentación de los pacientes que buscan disminuir sus niveles de grasa, todos llevan pan siempre. ¿Por qué? Obviamente porque también integral, te mantienen bastante saciado, exacto, ¿no? Te aporta bastante saciedad, entonces pues eso nos va a beneficiar mucho. Ahora vamos a ver un poquito del otro tema, Julián, que yo creo que aquí también lo vas a poder echarte un poquito más la mano, del famoso gluten, ¿no? Entonces sabemos que el famoso gluten, nada más escuchan gluten y se diga de un tiempo para acá, que como que no sé si, pues bueno, todos lo sabemos, yo creo que aquí los oyentes, que se volvió famoso el gluten, entonces hasta las mismas empresas lo utilizaban para vender sus productos de gluten free, no contiene gluten, porque la gente relacionada el gluten free o que no contiene gluten con más saludable, o simplemente te va a ayudar tiene menos azúcar, casi creo, te va a ayudar a disminuir tus niveles de grasa, te va a ayudar a pegarte a tu plan, no tiene gluten, entonces es libre. Entonces la gente empezó a hacer una relación, las industrias empiezan a dar cuenta de eso, entonces deciden utilizarlo en sus etiquetas para poder vender. Que termina siendo algo contraproducente, porque luego muchas veces lo ves como malo. Ya está aterrada con el gluten. Entonces, primero, pues bueno, saber que como sabemos... que primero que nos expliques qué es el gluten. Que nos expliques qué es el gluten y dónde o sea, en qué, sé que pues en el trigo, ¿verdad? En el centeno, lo puedes encontrar. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función? Avena, cebada. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, mira, el gluten, para empezar, es algo, como tú dices, ¿no? Algo que se puso muy en el foco de todo mundo, aunque no hayan tocado en su vida algo de nutrición. Todo el mundo sabe que todo el mundo te tiene miedo al gluten, ¿no? La mayoría de la gente. Es un temor infundado, yo creo, ¿no? En mi opinión, porque realmente el gluten es una proteína. Ese es lo que es el gluten. Es una proteína que está presente en el endospermo de cereales de la familia del trigo. O sea, todos tenemos, hay clasificaciones para todo, ¿no? En partes botánicas también hay clasificaciones. Se llaman, es una superfamilia del trigo, ¿no? Entonces, haz de cuenta que en esa familia se encuentra la cebada, el centeno, el trigo y la avena. Pues todos los productos por ahí que son de avena, que digan que son gluten free, discúlpenme, pero hay evidencia que, y desde hace muchísimo tiempo, que tienen gluten. Entonces, el problema, el punto es qué cantidad de gluten tiene. Sí, obviamente, la que tiene, los cereales que tienen mayor cantidad de gluten son la cebada, el centeno y el trigo. El trigo se ha modificado durante estos últimos años, se ha domesticado, como mencioné hace rato, para proveer cierta cantidad de gluten que facilite los procesos de panificación.
Si obviamente si analizáramos nosotros el gluten que está, el gluten del trigo que está o que se encontró en la tumba del faraón de Egipto va a ser diferente a la que tenemos, por ejemplo, de un cultivo en estos días, ¿no? Por ejemplo. Esta proteína da igual el mismo aporte que si fuera proteína de leche, proteína de carne, es el mismo aporte energético. No hay ninguna diferencia. La diferencia con otras proteínas es que tiene una secuencia de aminoácidos diferente. ¿Cómo saben? O sea, los aminoácidos son las pequeñas cuentitas que van unidas unas con otras, forman cadenas, y esas cadenas forman estructuras que tienen la capacidad de retener agua o de ser extensibles, como en el caso del gluten. Si ustedes han visto una imagen de cuando alguien hace pan o un video, pues ven que está flexible la masa que les tiran la pizza y se hace gigante y todo esto. Esto es gracias a las proteínas que tiene. No hay otro cereal que tenga esas mismas características, porque la proporción de esas subunidades que se llaman glutelina y gliadina, pues son específicas para proveer ese tipo de comportamiento. Entonces, el problema del gluten es que solamente un porcentaje muy pequeño de la población de este planeta tiene una deficiencia genética que hace que no se metabolice de forma adecuada el gluten, lo cual provoca una inflamación a nivel intestinal. Sí. Esa proporción es muy pequeña, no sobrepasa ni el 3% a nivel mundial. Entonces, en México, casi se da mucho por razas, ¿no? Que tienen mucha tendencia la gente de Oriente y de los anglosajones. En América no pasa eso, ¿no? Tenemos en ese aspecto particularmente, digamos que nuestra información genética es muy buena en ese sentido, ¿no? Que podemos metabolizar perfectamente bien esta proteína sin ningún problema. Entonces, me gustaría aclarar aquí esto que comentas, que es un porcentaje mínimo de la población. Entonces, leen por todos lados, sin gluten, sin gluten, sin gluten, pero realmente es para gente que no puede consumir gluten. Pero como dice el doctor Julián, el gluten es una proteína. Sí, es una proteína todo el tiempo, entonces es otra proteína más. Entonces, no es un enemigo. Ojo, y que aquí me gustaría mencionar esto. Hay casos en específico, como dice el doctor, en los que por supuesto está contraindicado. En este caso sería alguien, por ejemplo, que padece celiaquía, la enfermedad celíaca, ¿ok? En este caso, por supuesto, no lo podemos metabolizar, somos alérgicos al gluten, que con una prueba de anticuerpos tú te vas a dar cuenta si esta persona realmente no puede consumir el gluten, y por supuesto que hasta si lo consume lo puede llevar a un cáncer a largo plazo. Entonces, bueno, este caso en específico, si tú tienes enfermedad celíaca, pues claro que lo tenemos que evitar. O a lo mejor alguien que simplemente es intolerante al gluten, ¿verdad? Que algunos de los síntomas es a lo mejor que cada que consumo pan me da diarrea, me da estreñimiento, mucha distensión abdominal, mucho gas, que dices, de plano no me cae, pero por supuesto que tiene que ser un diagnóstico que te dé un médico. Exacto. Diga, oye, eres intolerante al gluten, entonces a lo mejor sí tenemos que bajarle a dos rayitas. Los alimentos exacto, 2 rayitas a los alimentos que contienen gluten. Y por último, a lo mejor alguien que tiene, no sé, fibromialgia, ok, sí se ha observado y hay evidencia que respalda que el gluten, por el tema inflamatorio y tal, en estos casos, pues sí se recomienda disminuirlo, ¿no? Exacto. Entonces, pero pues, si eres intolerante al gluten, tienes enfermedad celíaca, tienes fibromialgia, o por algo tu doctor te indicó que no lo deberíamos de consumir, está contraindicado, pues va. Pero si no, exactamente, el gluten a disfrutarlo. Sí, no, a final de cuentas el gluten es algo que, como el doctor dice, Julián, es algo que le da esa propiedad elástica, ¿no? Al panecito, y que por eso se infla, ¿no? Pero no quiere decir que sea algo malo. Y precisamente, sí, son más que nada las enfermedades autoinmunes las que se pueden ver un poco más afectadas. ¿Por qué? Pues porque como mencionó aquí el doctor, estos aminoácidos, por ejemplo la gliadina, llega directamente al intestino y como no se digiere tan fácilmente, pues el cuerpo puede reaccionar de manera negativa, ¿no? Pero esto todo definitivamente es en una población pequeña y sí se tiene que hacer un diagnóstico como para realmente saber si sí o si no. Lo bueno es que, como ya mencionó aquí el doctor, los mexicanos somos muy, muy buenos para digerir el gluten, ¿no? Ahora, doctor, nos gustaría hablar, para ya cerrar, que se nos va a acabar el tiempo, sobre los beneficios, ¿verdad? Porque ya vimos que no es malo, ¿verdad? Ya dijimos, ok, no es malo. Ya vimos que el gluten y que no te va a hacer engordar y tal, aumentar tus niveles de grasa, lo que sea. Ahora,
¿Qué se ha ¿Nos sabido puede sobre? aportar beneficios en salud? Esa es nuestra duda. Obviamente, ¿Qué nos puedes comentar de eso? Sí, bueno, mucho tiene que ver con la velocidad con la que nosotros tengamos la digestión de los alimentos. Eso es algo que muchas veces no se considera, ¿no? Hay muchas investigaciones que mencionan que todas las proteínas, al ser digeridas, obviamente estamos hablando de macromoléculas, al digerirlas con las enzimas que tenemos de forma endógena, pues lo que hacemos es que rompemos, ¿no? Cortamos esas proteínas grandes, generando péptidos, que son la siguiente nivel de organización, digamos que hacia abajo, ¿no? Esos péptidos se ha visto que tienen características o antiinflamatorias o proinflamatorias dependiendo de la secuencia de aminoácidos que se tengan. Okay. Entonces, en el caso del gluten, hay estudios que avalan que el consumo de esta proteína pues genera cierto tipo de péptidos que tienen una función neuroprotectora o que pueden favorecer el mantenimiento, digamos, de las conexiones sinápticas entre las neuronas y puede esto influir en una mejor comunicación neuronal, digamos, ¿no? Pero eso también, exactamente, que estés funcionando bastante bien desde la cabeza, ¿no? Pero obviamente tiene que ver mucho con la velocidad y con el tipo de alimentos y régimen alimenticio con el que nosotros vivamos. Pues no podemos pensar que nada más por consumir gluten vamos a tener una respuesta. Es algo completo, tiene que ser todo el entorno, ¿no? Estilo de vida, vaya, es tu estilo de vida. Estilo de vida. Un ratito. Sí. Y ahora, Julián, en cuanto a temas del pan, beneficios que puede tener, por ejemplo, el pan en padecimientos, en tu salud, cosas buenas. Por ejemplo, a nosotros se nos ocurre que, por ejemplo, la parte de la fibra, ¿no? Definitivamente tiene sus beneficios. Por ejemplo, en la parte del colesterol, pues como muchos de ustedes, TwoHealthers, saben y ya lo hemos comentado, la fibra es esencial, ¿no? Sobre todo para reducir el colesterol. Entonces, las personas que tengan hipercolesterolemia, pues se pueden ver beneficiadas. También a lo mejor, inclusive en la parte digestiva, ¿no? En el tránsito intestinal. ¿Qué nos puedes decir, Julián, sobre esta parte intestinal? Sí, particularmente en esta última parte, ¿no? Platicándolo con otros colegas, siempre hemos llegado a la misma conclusión. Todo depende para qué quieras comer. No es igual el estilo de vida que tenga alguien que está muy activo, que hace ejercicio, que va a maratones y así, o alguien que se la pasa estudiando, leyendo todo el día. O un niño, o un joven, o una persona de edad avanzada. No es lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que se acerquen a sus nutriólogas, y les den la mejor recomendación en términos de aporte nutricional, aporte calórico y velocidad de digestión. Esto de la velocidad de digestión viene muy fuerte en los próximos años y tiene mucho que ver con qué tan rápido se va a degradar el almidón, las proteínas y las grasas en el cuerpo de la persona que los está consumiendo. Sí, por ejemplo, nosotros podríamos mantener niveles de glucosa adecuados, digamos una respuesta glucémica moderada, si consumiéramos altas cantidades de fibras. Pero obviamente, alta cantidad de fibra implica una alta viscosidad del producto. Nadie le gusta comer algo muy denso, ¿no? Entonces, combinando por ejemplo, un pan de grano entero que podría tener una buena cantidad de proteína, una buena cantidad de fibra, almidón que está atrapado dentro de la proteína, esto podría provocar que la respuesta glicémica fuera un poquito más lenta, ¿no? Entonces, podría favorecer que la liberación de glucosa pues fuera más lenta, entonces tienes energía más tiempo, si tú quieres eso. Si fueras un deportista, por ejemplo, alguien que juegue en Rayados o que juegue en Tigres, cómete 3 rebanadas de pan blanco antes del partido para que tengas la glucosa hasta arriba. Rápido. Y corre y aguantes, porque requieren energía rápida, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿no? Yo me iría más por eso a buscar ese tipo de mezclas enfocadas a la personalización. ¿Qué necesitas? Dependiendo de lo que estás buscando. Y, por ejemplo, algo que también hablando aquí sobre el intestino, que se ha visto mucho la evidencia, es que, por ejemplo, los granos enteros, ¿no? Precisamente, nos ayudan muchísimo el consumo para tener una mayor diversidad de bacterias en nuestro intestino, ¿no? Favorecer esta microbiota o microbioma que tenemos. Y como bien sabemos, pues el microbioma es un tema súper complejo, súper interesante, que se ha relacionado con enfermedades, se ha relacionado con, sí, hasta la propia digestión, ¿no? Creo que el 70% de nuestra digestión. Este tema de como dices tú, los granos enteros, para, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, porque
para que la microbiota esté saludable y eso disminuye los síntomas del paciente. Claro. Otros beneficios que me gustaría mencionar acerca que el consumo de pan integral o de una buena ingesta de fibra nos puede ayudar, y pues una muy buena fuente de fibra es el pan integral, aparte también las frutas y verduras. En el tema de la resistencia a la insulina, por ejemplo, menor índice glicémico, nos puede ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 a largo plazo. Algo también muy interesante es, por ejemplo, el tema de el cáncer de colon, ahora que hablamos del intestino. ¿Sí? El cáncer de colon sabemos que es el tercer cáncer más común del mundo. Y tiene que ver con un bajo consumo de fibra. Repito, ¿cuáles son nuestras mayores fuentes de fibra? Cereales integrales, frutas y verduras. Entonces, para prevenir esto, hasta necesitamos tener un buen consumo de cereales integrales, frutas y verduras. Por eso precisamente muchas veces nosotros no vamos tan a favor de todo esto que está como keto y demás, porque sabemos de la importancia que tiene la fibra en nuestra salud intestinal. Entonces, claramente, pues, si nosotros hemos visto que esto del pan lleva de toda la vida, ¿no? Y sobre todo el integral, que te aporta tantos beneficios y pues no tenemos por qué tenerle miedo, ¿no? O sea, hay que también saber cómo, como tú mencionas, doctor, asesorarnos para que podamos recibir como los mejores beneficios de este producto. También en la depresión se ha visto que una dieta alta en fibra literalmente ayuda a disminuir la inflamación, ¿verdad? A nivel sistémico, etcétera. Entonces esto altera de alguna manera algunos neurotransmisores y nos puede ayudar a disminuir el riesgo de padecer una depresión, para enfermedades cardiovasculares. Entonces, los cereales integrales, el pan integral en general, pues no nada más no es malo. O sea, aparte te puede aportar beneficios si lo usas de una manera adecuada, ¿verdad? Puedes obtener muchas cosas buenas. Y aparte de que está muy rico. Aparte de no, es que de verdad que no es broma que acabo de descubrir yo. Lo acabo de descubrir. El pan Bimbo, el mediano, el corte mediano. Yo nunca lo había descubierto. Está matón. No sé por qué, yo compraba siempre el pan Bimbo integral, ¿no? Porque pues ese me gusta mucho y los ingredientes y todo, pero compré el pan Bimbo mediano y no saben qué onda, tu Helters, tienen que probarlo. Así como el comalcito. Aquí lo tenemos, les dije. El pan mediano, oigan, no saben qué rollo, literalmente comal, pero en comal, en tostador como que comal, un poquito de mantequilla y está buenísimo. O sea, aparte es algo delicioso. Fíjate, esa parte de cómo cocinar el alimento también, el pan, perdón, es bien importante. Ahí, como mencionas, si es en tostador o es en la plancha o es al horno, tiene mucho que ver con la formación de almidón resistente y qué tanta fibra dejas disponible al final. Wow, a ver, cuéntanos de esto. Sí, eso normalmente cuando nosotros cocinamos algo y lo dejamos en una textura, eso es porque casi está relacionado con las texturas de los productos. Si está muy suave, generalmente quiere decir que el almidón está bien gelatinizado. Y entre más gelatinizado esté, es más digerible. Si es más digerible, te aporta más energía más rápido. Y si está más durito o más firme o menos suavidad, es menos digerible. Entonces, ahí se podría modular también. Por eso muchas veces le hacemos el feo como que al pan que ya está de 2 días o así, o que tienen de un día para otro, que ya está viejito, que no sé qué. Ese pan tiene más almidón resistente que un pan recién hecho. Es más saludable en términos de indigestibilidad. Entonces, al ser más indigerible, esa parte del almidón ya no se digiere y se va al intestino grueso y se fermenta como la fibra. Entonces, eso es un aporte como que extra, digamos, a la fibra cuantificable en la etiqueta, ¿no? Esa no está en la etiqueta, sino que está implícita en el envejecimiento del producto. Claro, a mí me gustaría... un intervalo normal, ¿no? A mí me gustaría saber algo que se me acaba de ocurrir, pero que, a ver, tú que eres el experto en pan. Muchas veces de chiquito, como que te da por quitar la orilla del pan, ¿no? Y siempre te dicen que la orilla del pan es lo que más fibra tiene y que es lo más saludable. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Sí es verdad o es un mito? Pues hay particularmente yo he hecho unos análisis por ahí y no están publicados ni nada, obviamente están ahí guardados por si alguien, si algún día los publico. Tiene que ver con esto. Eso depende mucho del grado de cocción. La parte exterior está más cocinada. Al estar más cocinada, el almidón ha cambiado un poco su forma y es menos digerible para las enzimas. Entonces, no es como que fibra,
pero sí puede ser un poco menos digerible, ¿no? Okay. En ciertas formulaciones, por ejemplo, si son altas, entre más grasa tengamos también es menos digerible, pero ahí entra el conflicto de calorías de grasa por calorías de carbohidrato, entonces es más enredoso, ¿no? Aquí me gustaría recalcar, tu Helters, porque de seguro algunos de ustedes no entienden mucho este concepto de digerible o no digerible, pero el hecho de que algo no sea tan digerible quiere decir que en general tiene más fibra, ¿no? Entonces la fibra, acuérdense que es un carbohidrato que de cierta manera no se digiere tan fácilmente y por eso genera o sea, un buen tránsito intestinal, ¿no? Porque lo que hace es que forma volumen en el intestino y nos ayuda a ir al baño, ¿no? Entonces es bueno que algo no sea tan digerible en este aspecto. Y cuando menciona el doctor que sí es digerible, quiere decir que más bien tiene como una menor concentración, se podría decir como de fibra, ¿no? Entonces no quiere decir que sea malo que no sea digerible. Muy Sí, bien. todo depende. Se nos acaba el tiempito aquí, pero bueno, nos gustaría aquí nada más como recordar un poquito de lo que vimos, como comentábamos, el tema del pan. No hay que asustarnos. ¿Qué mensaje le dejarías a todos los oyentes, doctor? Pues que realmente hemos convivido con el pan durante toda nuestra existencia, ¿no? Tanto, digo, de manera personal como de manera de la humanidad, ¿no? Entonces, el pan siempre ha estado con nosotros y yo creo que siempre va a estar con nosotros. Solamente, pues, hay que ser conscientes realmente de todos los hábitos que tenemos, no nada más del consumo de pan, sino acompañarlo, pues, de una dieta equilibrada, ¿no? Ahora sí, para tener unos beneficios, pues, constantes y buenos. Definitivamente. Y la recomendación de cada quien va a ser diferente. O sea, una rebanada de pan nos va a aportar aproximadamente, ¿qué? 65, como 70 calorías por ahí. Y pues ya va a depender tu requerimiento, depende de cada persona, también tu requerimiento de fibra, etcétera. Depende de tu edad, de tu género, de tu altura, de tu meta, de tu nivel de actividad física, de tu meta. Entonces, por supuesto que todos podemos consumir pan. Todos podemos disfrutarlo. Malo, exacto, aparte nos aporta beneficios como los que ya comentamos, nos va a ayudar a alcanzar nuestro consumo de fibra diario. Entonces, pues, no le tengamos miedo al pan. No le tengamos miedo. Ni al gluten, por favor. Sí, ni al gluten. Y bueno, como quiera, cualquier duda que tengan al respecto, vamos a estar aquí al pendiente en las redes sociales, para cualquier otro temita acerca. Y doctor Julián, ¿dónde lo pueden encontrar? Si tienen alguna duda o alguien quisiera como rebotar ideas con usted. Pues oficialmente me pueden encontrar en la página de Investigación Tecnológico de Monterrey. Ahí le teclean Tecnológico de Monterrey Investigación y teclean mi nombre. Ahí va a salir mis datos de contacto. Yo físicamente estoy en el campus Querétaro y también tengo un Facebook por ahí que de repente publico cosas así de que hago de investigación o de mis alumnos o relacionadas con cereales o panificación. Como Julián de la Rosa. Julián de la Rosa Millán. Y ¿Millán? ahí, Millán con doble L. Y con bueno, doble. Último, el artículo que hiciste hace poco, que lo leí, la verdad me pareció increíble. ¿Dónde lo pueden encontrar? Sí, ese artículo se encuentra en la página de redes sociales también de Hablemos Claro. Ellos se encargan de darle difusión a ese tipo de temas relacionados con salud y otros temas. Sí, definitivamente hay que darle difusión a este tipo de temas porque, pues sí, o sea, también hay que ver el otro lado de la moneda, no satanizar y como que realmente, pues disfrutar, ¿no? de este maravilloso alimento que a final de cuentas nos aporta tantas cosas buenas y que no tiene por qué ser tan negativo, ¿no? Y ha existido por tanto tiempo en la historia, entonces a disfrutar ese panecito y pues bueno, pues muchísimas gracias, doctor Julián, fue un placer, gracias por darnos parte de tu tiempo. Y pues bueno, ya saben dónde encontrar al doctor y cualquier duda, lo que sea, nos encuentran en Tu Health y nos mandan un día. Gracias, Tu Health. Gracias. Hasta luego, gracias.